cordial saludo a todos los participantes en este importante evento académico. Soy Luz Adiola Peláez Loaiza, licenciada en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad del Quindío, magíster en Educación de la Universidad Católica de Manizales, docente en Educación de Básica Primaria, candidata a doctor también de la Universidad Católica de Manizales, país Colombia. Mi ponencia lleva como título Historicidad de los cuerpos en la escuela, reconocimientos en humana condición, postulada en la modalidad de praxis educativa en el eje temático educación para el 10º Congreso Internacional de Psicología y Educación. La principal motivación para este trabajo investigativo es mi pasión por comprender el cuerpo, la corporeidad y todo lo que emerge desde esta experiencia de vida. También las grandes afectaciones generadas por la pandemia del COVID-19, especialmente a niños de la escuela, debido a las carencias en sus necesidades básicas y a las medidas de confinamiento y distanciamiento social. La estrategia educativa implementada evidenció brechas de desigualdad social que se ampliaron frente a la inaccesibilidad en relación a los medios tecnológicos necesarios para aprendizaje escolar distanciado. Esto me llevó a percibir una relación pedagógica fracturada en el límite de lo impersonal por la ausencia del contacto corporal, una ampliación de las vulnerabilidades de los niños. Todo esto en una escuela que históricamente se ha caracterizado por controlar e invisibilizar el cuerpo y su experiencia vivida. Esta reflexión me conduce a la construcción de una propuesta investigativa que contribuya a la resignificación de la escuela como espacio para el cuerpo y su experiencia, y de la educación como estrategia de creación de sentidos para la existencia del sujeto. Pretendo entonces, como punto de partida desde esta pregunta, una comprensión de la historicidad de los cuerpos de los niños en la escuela, porque considero, tal como lo expresa Max Van Manen, 1998, los profesores que tienen sensibilidad pedagógica respecto a los niños de los que son responsables también suelen ser sensibles a sus antecedentes, a sus historias personales y a sus cualidades y circunstancias particulares. Página 63. En el desarrollo de este trabajo se realizó una revisión de estudios relacionados especialmente utilizando la base de datos de Scopus y las publicaciones de repositorios de Google Scholar, del Moral 2001, con un estudio sobre la historicidad desde Martin Heidegger, destacando la potencialidad ontológica del Dasein en el gestarse como el modo específico de la existencia humana, que se prolonga desde el nacimiento hasta la muerte. Martuselli, 2019, desarrolla una lectura analítica de Tarrene y su problemática de la historia y el trabajo. Enfatiza que el sentido de la historia no se recupera más que a nivel de un sujeto histórico que deviene socialmente en las luchas antagónicas de poder. Amorín, 2020, Brullón Lozano, 2020 y Esther, 2013, enfatizan en sus trabajos sobre la categoría memoria histórica desde diferentes perspectivas y contextos, pero coincidiendo en que se trata de una construcción individual y colectiva que permanece en el tiempo, en la lucha permanente contra el olvido, que trata de aplicarle la historia oficial o instituida. Los estudios encontrados acerca del cuerpo, se destaca el de Gómez et al. 2019, sobre el sentir del cuerpo del sujeto discapacitado, y el de Maroya Fajardo 2017, sobre la exclusión social de la mujer del escenario educativo. Ambos estudios denotan el rechazo de los cuerpos diferentes, que presentan marcas somáticas culturales estereotipadas. Se identificaron también estudios como el de Muñoz 2016,
sobre la historicidad como experiencia fundamental del ser y tiempo de Martin Heidegger, en donde enfatiza el poder de las decisiones en la configuración de la propia historia personal o en la historia que se conforma junto con los otros. Estudios como el de Barragán 2012 sobre historicidad y cotidianidad, en donde enfatizan la relación íntima de ambos conceptos que se entrelazan en la vida de cada ser humano en la existencia, como Dasein. Se encontraron estudios sobre el cuerpo desde las perspectivas de Pedraza 2010, que busca auscultar los tipos y formas de los vínculos de comprensión del cuerpo y los modelos escolares de educación y cómo estos interactúan con la pedagogía del conocimiento. Con Bariza 2017, quien desarrolla un recorrido de las formas disciplinarias del cuerpo en la primera mitad del siglo XX en Colombia. Ayala et al. 2015, quien encuentra cómo los procesos de subjetivación y de resistencia se constituyen en ejercicio de poder, configurando violencias simbólicas por vía de la representación. Y Mayarino 2017, quien expone que el cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad dada, y en ese sentido, los saberes de los que se ocupa depende de un estado social, de una visión del mundo y de su constitución como persona. También es destacado el estudio de Galán 2009, que busca brindar un estatus sociológico al cuerpo como objeto de estudio. Al respecto, expone que para los historiadores que estudian el cuerpo, es claro que este efectivamente tiene una historia. Asimismo, se encontraron estudios sobre la escuela, de los cuales se destacan el de Chavarría 2003, centrando en la escuela como dispositivo de construcción de la identidad moral que propicia el desarrollo humano. Y el de Jiménez 2013, quien desarrolla un recorrido de la escuela como dispositivo de control. Convocando la visión de Foucault, el autor reflexiona sobre el tránsito hacia una escuela como dique de contención social, debido a la marginalidad institucionalizada que padecen especialmente los estudiantes de escuelas públicas en Argentina. Esta visión controladora o apaciguadora de la escuela se contrasta en este estudio con la visión de Humberto Maturana 1999, que presenta una escuela para la convivencia desde la coexistencia. Surgen entonces unos interrogantes que me sobresaltan y me exigen indagaciones. Cada niño constituye una experiencia del cuerpo única e irrepetible. Desde el mismo momento de su concepción, cada instante, cada lugar, cada palabra ejercen en ese cuerpo una afectación, una huella, algunas veces imperceptible, otras veces ocultas y silenciada. Esa historia con marcas, a veces invisibles en el cuerpo, marcan sus vidas, sus relaciones, su lenguaje, su pensamiento. Y constituye un desatino desconocer esas historias, historicidades al momento de emprender una praxis educativa que tiene como misión la transformación del sujeto en la escuela y para la vida. Presento los objetivos trazados y me permito leerlos. Objetivo general: comprender la historicidad de los cuerpos de los niños en la escuela pública Sadequi, en el municipio de Quimbaya, Quindío, en Colombia. Objetivos específicos: propiciar espacios para la expresión de la historicidad del cuerpo a través de la entrevista conversacional. Elaborar anécdotas a partir de la historicidad del cuerpo de los niños en la escuela, buscando descubrir sus sentidos. Elaborar una reflexión pedagógica utilizando el existencial heurístico de la temporalidad del método fenomenológico hermenéutico de Mas Van Manen.
El marco conceptual lo desarrollé a partir de las categorías fundantes: historicidad, cuerpo, escuela, buscando dialogicidades y reflexiones que permitan situarla en la experiencia de la escuela, es decir, la vida cotidiana. La historicidad fundamentada en el pensamiento de Martin Heidegger, 1984, desde las interpretaciones que desarrolla del Moral 2001, de acuerdo con el autor, en Ser y Tiempo, el concepto existenciario de historicidad corresponde a la estructura del ser, del gestarse de la existencia humana, página 50. Es decir, que corresponde a una dinámica de transformación del ser que se construye de una determinada forma según sus circunstancias. La historicidad en este sentido tiene que ver con el acontecer de la existencia a través de sus vivencias cotidianas en un continuo hacerse a sí mismo en potencialidades infinitas, pero sujetas a condiciones heredadas social y culturalmente. Este acontecer se vive en la relación con los otros, aunque es constitutivamente una experiencia individual, es al mismo tiempo una experiencia colectiva, porque se teje siempre en las relaciones interpersonales. Esta situación es lo que hace realmente una experiencia eminentemente humana y en condición humana. El cuerpo se aborda desde las perspectivas teóricas desde Mallarino 2017, quien expone que el cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad dada, y en este sentido, los saberes de los que se ocupa depende de un estado social, de una visión del mundo y de su constitución como persona. En este sentido, el cuerpo se construye constantemente a partir de las circunstancias concretas, de su historicidad cotidiana, en el territorio existencial que cohabita, y en este proceso vital existencial influye su entorno proximal, sus sistemas de creencias, las políticas públicas, las prácticas espontáneas o institucionalizadas y el dispositivo escolar. El cuerpo, en vínculo íntimo con su dimensión histórica, es posibilidad, tensión entre lo que es siendo y lo que no es y puede llegar a ser. El cuerpo es dinamismo, transformación, ausencia, presencia, que se debate entre lo instituido y lo instituyente, entre lo dado y lo posible. Es un acontecimiento político en posibilidad de transformación. Y desde Pedraza 2010, quien elabora una reflexión crítica sobre los discursos del cuerpo como instrumento, como saber, como conocimiento, como extensión que se puede medir y controlar. Es el cuerpo desde la visión moderna, objetivado y calculado, que disiente de los discursos contemporáneos que ven el cuerpo como creación, construcción, posibilidad, emergencia, sensibilidad. En este sentido, Pedraza 2010 manifiesta: las comprensiones del cuerpo nos hablan ante todo del sentido social que impera en el ser humano, en el cual es posible reconocer la medida en que las condiciones somáticas cobran uno u otro valor. Pedraza, anclando el concepto cuerpo en la escuela, manifiesta que este cuerpo que la educación física puede adiestrar responde a los principios de la anatomía y la fisiología, así como en ciertas concepciones de la mecánica del movimiento o la biomecánica. Con esto cuestiona la objetivación que aún persiste en la comprensión del cuerpo en la misma educación actual. El cuerpo se ha reducido a un saber que aísla, fragmenta su realidad compleja, y las disciplinas escolares contribuyen a esta visión segmentada. De esta forma, se configura un cuerpo ahistórico, desligado de un contexto proximal que le puede dar sentido, existencia, reconocimiento histórico. La escuela, a partir de la reflexión de Jiménez 2013, tomando como referente a Foucault,
expone que la escuela ejercita la disciplina y el principio básico que sostiene es la jerarquía. El docente, el directivo ordena y el alumno obedece. Se somete a esa autoridad. Muestra una cartografía de la escuela como controladora del cuerpo, impidiendo su emergencia, negando la expresión de su historicidad y, por lo tanto, manipulando el reconocimiento a partir de sus propias reglas. Esta mirada concuerda con la visión de Mayarino 2017, quien expone que las prácticas y discursos en la escuela están dirigidos a la normatividad y la normalización de cuerpos. Por su parte, Maturana 1999 presenta una visión deseable, distinta de la escuela, a partir de un enfoque sociobiológico. Para Maturana, la escuela debe ser un espacio de coexistencia en el respeto a sí mismo y hacia el otro, un espacio relacional e interaccional en donde los niños sean aceptados y respetados. Un espacio donde se crucen conversacionalmente sus historicidades de compartir sus vivencias cotidianas. Presento el método. La investigación utilizó una metodología cualitativa de tipo descriptivo, con un diseño fenomenológico hermenéutico desde el planteamiento de Mas-Van-Manen 2003. El método utilizado para la recolección de la información es la entrevista conversacional, que fue procesado bajo el instrumento descriptivo de la anécdota, y la utilización del existencial heurístico de la temporalidad o el tiempo vivido. El contexto que se tomó fue el grado quinto de la Escuela Pública Sadecki de la institución educativa Policarpa Salabarrieta, y la unidad de trabajo escogida fue un total de 20 estudiantes, donde se seleccionaron 4 casos, y a partir de unos criterios de inclusión, ambos géneros, familias no lineales, discapacitados y, en lo posible, repitentes del grado escolar. Los alcances de la investigación son de tipo descriptivo reflexivo acerca de la historicidad del cuerpo de los niños en la escuela, a partir del conocimiento de experiencias que han marcado sus cuerpos. Pretendo acceder al sentido, a los significados en cada historia de vida. Una comprensión profunda que sitúe la relación pedagógica en contextos de vida que devienen históricamente en relaciones que se entrecruzan, creando experiencias que fundan corporeidad. El método desarrolla 3 momentos importantes. El primero, recoger la experiencia vivida. En este punto busqué, a partir de una actividad participativa, espontánea, que cada estudiante compartiera una experiencia que hubiera marcado su vida en algún instante. El segundo momento, elaboración descriptiva de las anécdotas a partir de las historias narradas lo más auténticamente posible. Según Van-Manen 2003, la anécdota simboliza a una de las herramientas con las cuales se pone al descubierto los significados ocultos. Página 132. En este punto se buscó vincular el existencial heurístico de temporalidad que corresponde al tiempo vivido, el cual, según Van-Manen, puede llegar a ser modificado por las reinterpretaciones del presente. Reflexión y elaboración del texto pedagógico. Van-Manen 2003 enfatiza en la siguiente frase: reflexiono fenomenológicamente acerca de las experiencias de ser profesor o ser padre, en tanto que profesor o padre. En resumen, intento captar la esencia pedagógica de una determinada esencia. De esta forma, emerge una reflexión pedagógica que interpreta el fenómeno de la historicidad del cuerpo recogido
en las experiencias que mostraron los niños y su trascendencia para el proceso educativo en la escuela. Estos tres momentos no constituyen fragmentos separados, al contrario, constantemente se vuelve en ellos para afirmar el significado de la experiencia vivida. Presento la discusión, las conclusiones y las implicaciones. La experiencia llevó a los niños a un nivel de conciencia y comprensión de su propia vida, la vida de sus pares, escuchar la experiencia del otro, sus sufrimientos, sus alegrías, la fragilidad frente a situaciones que lo sobrepasan genera a nivel humano una apertura, una liberación de los prejuicios frente al otro. Este movimiento doble de ida y vuelta permite el encuentro consigo mismo y con el otro, y en esa relación que es religación y que conecta sensiblemente con la vida. A partir de aquí se piensa en la posibilidad de una pedagogía desde el cuerpo que lo incluya y reconozca en el proceso educativo. Una pedagogía de lo sensible que reconozca en el otro su humana condición. No es posible desarrollar un proceso de aprendizaje pertinente si, como maestro, se desconoce la historicidad de los niños y niñas que asisten en la escuela. Cada historia de vida es una interpretación de los acontecimientos vividos desde el aquí, que observa en retrospectiva el pasado para redescubrir sus sentidos en el presente. Las experiencias de vida cotidiana como el juego, las travesuras, las relaciones interpersonales, el compartir con aquellas personas que tienen un significado importante en sus vidas. El sujeto es relacional y tiene experiencias de vida en una temporalidad que se comparte cotidianamente con los otros seres vivos y no vivos. La historicidad constituye una dimensión del sujeto que recoge la experiencia vivida en la temporalidad, una experiencia que se vive con el otro, es decir, es relacional. La historicidad es eminentemente un entrecruce de historicidades con otros sujetos. La historicidad no solo está constituida por el pasado, contiene también el presente y el futuro. Engloba toda la realidad del ser situado en el mundo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. La historicidad está ligada a la corporeidad. No existe la una sin la otra. La historia del cuerpo relata la experiencia vivida, que es corporeidad. Es en el quehacer pedagógico es fundamental el conocimiento y reconocimiento de la historicidad del cuerpo del niño. Sin este no es posible ningún aprendizaje significativo que permita transformaciones en la vida del sujeto. La historicidad del cuerpo constituye el presaber esencial en posibilidad de función de aprendizajes en la escuela, porque además de permitir el planteamiento de procesos educativos pertinentes y contextualizados de acuerdo a las realidades de los niños y las niñas, permite la creación de una relación pedagógica en donde todos los actores del proceso se sienten reconocidos en su humana condición, participen espontáneamente y comprometidamente en un clima de empatía. Las actividades educativas que involucren la historicidad del cuerpo como herramienta, pretexto, estrategia, etc., incorporan en la escuela una terapia esencial que conduce a la interpretación y reinterpretación de las experiencias vividas contenidas en estas historicidades, transformando los sentidos de la misma. Los resultados más relevantes que se han evidenciado muestran procesos de reconocimiento de sí y del otro en las historicidades de sus cuerpos, recuperando así la memoria histórica personal que fluye colectivamente. Asimismo, la experiencia fortaleció la relación pedagógica, creando un clima de empatía y bienestar emocional, lo cual implica una manera distinta de ver la educación, tanto para el maestro como para el estudiante y su familia. Como recomendaciones para futuros trabajos relacionados,
Sería interesante la utilización de una metodología etnográfica que visibilice las historias de vida de los participantes. La principal limitación que se presentó tiene que ver con las medidas de distanciamiento y confinamiento establecidas por el Estado colombiano, especialmente en el año 2020. Presento la bibliografía. Mil gracias por su atención.